Pues no está quedando nada, pero que nada mal este proyecto, así que si queréis verlo todo, no os perdáis ni un solo segundo de este vídeo. Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis estoy de remodelación de este proyecto, esta urna de 60 litros Waterboss. Recordar, importante, medida 60 por 36 de alto por 30 de fondo, es decir, lo que viene siendo en el tema del paisajismo acuático una 60p para que os sirva de referencia. Y en este vídeo voy a aprovecharlo para contaros algunos trucos del montaje, un poquito introducir esto del concepto de paisajismo acuático, que es el acuario tipo forest, es decir, bosque. Y como veis teníamos alga pincel, aprovechando que estoy pues unos días de vacaciones, voy a dar una vuelta a este proyecto, vamos a sustituir la roca dragón, vamos a reutilizar el mismo sustrato y toda esa madera que había ahí, ¿dónde está? Pues estoy haciendo un premontaje. Como veis, esto es un tipo forest. Evidentemente me quedan cosas que terminar y os iré contando en este vídeo que iré grabando a ratitos sueltos pues un poquito este montaje. Truquillos y cosas que he empleado, cosas que estarán bien, cosas que vamos a probar que no habíamos probado anteriormente. Como veis, la roca, un fragmento de roca a mano que teníamos de un anterior montaje, la he fragmentado totalmente para esos pequeños trocitos. Aquí tenemos guardado algunas veces trocitos de madera. Y esto va al paisajismo acuático, de ir mejorando poquito a poquito y en mi caso reutilizando los materiales que ya tenía previamente. Ahora sí, primer truquillo que nunca he utilizado previamente. Voy a utilizar, como veis, una base de roca o piedra pizarra para hacer el premontaje. De hecho, esta ya está aquí pegada y tiene bastante buena adherencia. Y además esta roca que hemos dicho también voy a hacer el premontaje y la voy a dejar pegada. ¿Qué voy a utilizar para ello? Pues el otro día en el Leroy Merlin me llamó la atención este adhesivo apto para contacto alimentario. Y de todas formas lo que haré cuando esté todo ensamblado, lo lavaré muy bien, o lo tendré en remojo 3 o 4 días, por si quedase algo, eliminarlo, porque lo primero es la seguridad de los peces. Y segundo truco, como veis, un tornillo que fija estos dos trozos de rama y como veis le da mucha estabilidad. Y alguno dirá, pero Helio, ¿cómo usas eso que tiene hierro? Pues se supone que son tornillos que tienen un tratamiento anticorrosivo especial de los que se suele utilizar en pladur y en teoría no deberían de liberar, pero ya os digo que son una prueba que estoy haciendo para este montaje. Y así se va a quedar todo el conjunto muy bien fijado. Dejaré alguna toma de algunos de los que he ido fijando y como le da muchísima estabilidad al conjunto, de manera que no se va a mover nada a la hora de hacer los mantenimientos. Porque en el anterior montaje sí que con el tema de los palillos y el super glue o cianoacrilato pues tenía bastante buena adherencia, pero al final hubo fragmentos que del propio mantenimiento, como veis, al estar en agua pues se llegaron a soltar y eso es lo que quiero evitar en este nuevo montaje, en este concepto de acuario forest. Y siguiendo con este vídeo, pues ¿qué es eso del acuario forest o tipo bosque? Pues como veis, ese acuario o montaje donde predominantemente tiene un componente fundamental la madera y como veis, imitando o recreando un bosque, o esa es la intención. Ahora, hablando de concepto de paisajismo acuático, ¿qué se suele hacer para dar profundidad? Aunque esto, como veis, sigo avanzando en el montaje y dejando pequeños detallitos que tengo que fijar, como es la roca. Pero igual que la roca, se ponen rocas mayores delante y se va jugando con rocas más pequeñas para dar profundidad, aunque aquí también me quedaría trabajar cuando lo tengamos en la urna el tema del caminito. Pues la madera es igual, veis, se ponen maderas mayores delante y se va jugando con la profundidad con esta madera que tiene, o como veis es más fina, más delgada, cuando se puede, porque evidentemente yo he reutilizado todo lo que tenía y como veis hago milagros con los materiales que tenía en casa. Cada vez voy dando un pasito más en esto del paisajismo, pero bueno, este es el tipo de paisajismo y esto es lo que sería un concepto de acuario tipo forest o bosque. Y otro detalle, y además fijaros en los detalles de la madera, la verdad es que está muy bien, fijaros aquí y también por aquí. ¿Se utiliza roca en estos montajes a nivel de paisajismo? Pues se puede utilizar una poquita, no utilizar nada, ya digo que la predominancia debe ser la madera, pero bueno, como la tenía voy a hacerlo así. Y también en la distribución, como veis, me queda mucho que trabajar, pero la idea es dejar ese pequeño caminito disimulado para generar más profundidad todavía, ese punto de fuga hacia allá detrás,
y además generar una zona libre aquí para el nado de los peces en este caso. Peces que justamente van a ser los mismos que teníamos en este montaje anterior, como veis estas Rasboras Space, estas Rasboras Axelrodi y estas Rasboras Galaxy y las coridoras pigmeas que están por ahí escondidas, es decir, vamos a seguir proporcionando el mejor hogar a estos peces. Y de plantas, evidentemente, las que también teníamos, veis, criptocorines, bucefalandras y todas estas anubias, algunas de ellas que tengo que limpiarlas un poquito, porque como sabéis se nos ha ido un poquito por el tema del alga pincel y creo que al final es debido a la roca dragón, pero bueno, la quitaremos y le daremos un reseteo. También todas las neocaridinas las vamos a pasar, evidentemente. Y como pasaba, os he contado anteriormente con el tema de la colocación de las rocas y de las maderas principalmente, pues por ejemplo estas hojitas más pequeñas también irán al fondo y aquellas anubias de hoja más grande irán a la frontal, lo mismo con las bucefalandras y lo mismo con las criptocorines para aumentar esa sensación de profundidad en este montaje. Y después de un buen ratito, pues como veis ya hemos limpiado las buces, había más de lo que parece cuando las limpias, cuando las fragmentas. Las criptocorines pues están bastante bien, pero eso lo dejaremos para el final, para el desmonte. Y ahora aquí fijaros todas las anubias que hay. No sé si alguien recordará cuando empezamos con este proyecto hace más de 2 años, en un cubo de 30 litros con el bonsai de anubias. Empezamos con muy poquitas, os dejaré la tarjetita del vídeo por si alguien no lo vio. Y fijaros aquí la cantidad de anubia nana que hay para este montaje y seguramente sobre para hacer alguna cosilla más. Y ahora, gracias a la edición de vídeo, aunque no lo parezca, han pasado unos días, a ratitos, muchos ratitos he ido montando este hardscape. Creo que ha quedado muy natural, cosa importante. Ahora os comentaré una reflexión sobre esto porque, como veis, para hacer este proyecto lo más natural posible es la vez que yo creo que he utilizado más elementos artificiales desde que comparto contenido en las redes. Entonces no deja de ser una paradoja, ya me diréis qué os parece a vosotros en los comentarios como algo anecdótico. Y ahora lo que voy a hacer va a ser proceder a plantar nuestras criptocorines que tenemos aquí guardadas, nuestras bucefalandras, nuestras anubias después de limpiar, a tenerlo todo preparado. Y como veis, los habitantes de este proyecto pues los tenemos aquí en este tupper de 35 litros donde el filtro no ha parado ni un solo momento de funcionar. Así es como no se pierde el ciclado. ¿Qué haré ahora? Pues lo volveré a montar, lo pondré todo, usaré también parte de este agua y en muy poquito tiempo estos habitantes volverán a su casa. Dicho eso, os dejaré una toma al final del vídeo, unos segundos de cómo ha quedado este montaje, aunque lo suyo es que lo vamos a ir viendo en los vídeos de esta evolución del canal. Y ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros y también sabéis que tenemos la función miembros de canal. Y lo dicho, yo ahora me voy a quedar plantando este proyecto tranquilamente y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!